valioso contenido de la revista de Derecho del Trabajo para que sea utilizado por el mayor número de personas a un mínimo costo. Hemos utilizado la plataforma de distribución de ebooks más grande del mundo, Kindle de Amazon. Busca en Kindle de Amazon la revista Derecho del Trabajo o Universitas Fundación y aprovecha esta oportunidad. El índice acumulado de los 20 números lo puedes descargar en la página web de universitasfundación.com, ingresando en la sección revista. También te informamos que el 13 y 14 de junio se estará celebrando el 10º Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, esta vez en una versión digital. Así que con la compra de los 20 números de la revista vas a obtener el acceso al Congreso totalmente gratis. Bueno, el tema que vamos a tocar el día de hoy está titulado Convenios OIT, 12 propuestas de reforma. Como introducción debemos indicar que el sistema normativo de la OIT, que en junio adoptará su convenio número 190, parece haber entrado en un momento de parálisis y de cierta ineficiencia, lo cual plantea dudas sobre su viabilidad futura en un mundo globalizado, donde la producción normativa se ha privatizado en manos de las multinacionales. Quien nos acompaña el día de hoy, el profesor Antonio Ojeda Avilés, plantea 12 propuestas para mejorar tanto el conocimiento como la aplicabilidad y la proximidad de la materia convencional al acervo de la OIT. Bueno, como ustedes ya conocen muy bien al profesor Antonio Ojeda, sin embargo, cumplimos con recordarle. Él es presidente de honor de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social, presidente del Instituto Europeo de Relaciones Industriales, profesor de Derecho del Trabajo en las universidades de Madrid, Sevilla y Valladolid, Premio Fama a la Excelencia Investigadora, árbitro del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje Español, es asesor externo de la OIT y de la Unión Europea. Bueno, profesor Antonio, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación que le hizo el profesor Oscar Hernández Álvarez a acompañarnos en la tarde de hoy con este interesante tema y además globalizado. Adelante, profesor Antonio, el micrófono, ya le abro el micrófono para que haga su intervención. Ya tiene el micrófono abierto. Adelante. Muy bien. Señorita Alba, gracias por su introducción y por sus palabras. Y yo saludo a todos los amigos, todos los colegas y todos los compañeros que están ahí al otro lado, aunque no los veo todavía, pero por lo menos veo a don Oscar Hernández Álvarez, que ha sido un gran amigo desde hace ya mucho tiempo. Paso inmediatamente a tratar del tema porque en media hora es complicado el explicar todo lo que yo quería comentarles. Se trata de que, bueno, pues ya lo ha comentado la presentadora, pues la OIT, que tanta importancia ha tenido en la formación del derecho del trabajo latinoamericano y tanta importancia tiene todavía actualmente, pues parece que está en un momento de olvido y también de parálisis. Hay algunos síntomas que están reflejando cierta pues inadaptación a los momentos actuales, concretamente a la globalización y a las multinacionales que están prácticamente, como ustedes saben, actuando con gran poderío. Pero bueno, era un tema que ya existía y que se hablaba incluso en 1944, cuando se retoma de nuevo la actividad de la OIT, esta vez dentro de Naciones Unidas. Antes había estado en Sociedad de Naciones y ya entonces se le consideraba como la vieja dama. La vieja dama, aquella institución, la OIT, que había comenzado en el año 19 y que frente a todo lo que se estaba creando en la segunda posguerra mundial, pues resultaba, pues eso, una señora ya un poco altiva, un poco antigua,
que trataba de adecuarse al momento de la posguerra. Fíjense ustedes entonces cómo será que han pasado tantísimos años desde entonces, desde 1944 en adelante, y hasta hoy, que entonces ya se hablaba así. En la actualidad, pues tenemos, no hace muchos años, unas palabras que pueden ser muy críticas por parte de nada menos que Alain Supiot, el gran autor francés, que habla también de la OIT como un viejo almacén de libros o como un almacén de libros ruinoso. Es decir, es algo muy peyorativo y que, bueno, él en realidad lo aplica pues a todas las instituciones que hay en torno a lo laboral, no solamente a la OIT, pero que se le puede también aplicar, por lo menos lo deja entrever, se le puede aplicar también a la OIT, un almacén de libros ruinosos. Y aquí es donde, bueno, pues tenemos que aplicarnos, porque se trata de que justamente lo más importante de la OIT, que son los convenios internacionales, que son las normas internacionales, es lo que parece que está pasando una situación de mayor problema y de mayor impasse, de mayor detención, ¿no? Bueno, yo creo que antes de hablar de las propuestas, tendríamos que hablar cuál es la situación actual. Y la situación actual es como la situación de una persona que está en éxtasis, que está parada, que está detenida, posiblemente en éxtasis mirando sus consecuciones, sus realidades. O sea que durante toda esta época, durante estos 60 años o 70 años, después de la Segunda Guerra Mundial, y todavía más desde 1919, la OIT ha conseguido un montón de cosas. Pero quizá por esto, por esa carga tan enorme de producción y de documentación y de declaraciones, pues ahora mismo cada vez es como esa red que ata o que vincula a la ballena cuando se le caza, que le impide andar hacia adelante. Por una parte están los rasgos de juventud. En primer lugar, cuando echa a andar la OIT en el año 19, pues tiene una problemática que nada tiene que ver con la realidad actual, ¿no? Se prohibía el trabajo de la mujer, por ejemplo, al principio, porque se suponía que la mujer no debía trabajar de noche, que era algo que no solamente iba contra su propia salud, sino que es que iba contra su propia voluntad. Entonces todo esto va cambiando, pero es que además después de la Segunda Guerra Mundial, pues también hay, digamos, una gran cantidad de documentos y de convenios que se dictan para la adaptación a la posguerra, ¿no? A la paz desde la guerra. Después también tenemos el problema del tripartismo. El tripartismo es una característica fundamental de la OIT, es decir, prácticamente todo se hace con el concurso de voluntades del grupo empleador, el grupo de trabajadores y el grupo gubernamental. Entonces, bueno, pues caramba, se trata de que al menos dos grupos están digamos, en contradicción de intereses. Hay intereses distintos, no son, digamos, al cabo encontrados, porque ambos pretenden que la empresa marche bien, que la economía marche bien, pero sí pretenden en el reparto, digamos, finalidades diferentes. Y luego el gobierno en cada país que también pretende sus propios intereses. Entonces, poner de acuerdo a esas partes en el tripartismo es algo complicadísimo, muy sofisticado. Hoy día prácticamente es la única agencia de la ONU que tiene ese formato, esa fórmula, pero que bueno, que realmente pues, digamos, garantiza que cuando se adopte un convenio va a ser un convenio que tenga toda la solidez posible, ¿no? Después también tenemos lo que ha ocurrido como ejemplo de esas dificultades del tripartismo y de la negociación de esos convenios internacionales, lo que está ocurriendo con el convenio 87. Ocurre que el grupo empleador desde el año 2004 e incluso antes se está oponiendo a una interpretación que había estado consolidada ya por el Comité de Libertad Sindical y también por el Comité de Expertos, en el sentido de que el Convenio de Libertad Sindical 87 del año 48 contenía implícitamente el derecho de huelga. Entonces, de pronto, a principios de los 2000, el grupo empleador empieza a decir que no, que ahí expresamente no está el derecho de huelga en ese convenio y, por tanto, que no tiene por qué contemplarse ese derecho de huelga. Bueno, la situación parece que ha llegado a un acuerdo en el 2015 por intermediación de los gobiernos, pero no parece que sea una solución definitiva. La cosa está bastante parada y, por tanto, han dejado de aprobarse convenios. Y realmente en los últimos 11 años hemos tenido un solo convenio, el 189,
sobre el servicio doméstico y ahora parece, vamos a ver, vamos a tener la aprobación de otro convenio, el 190, en este mes de junio próximo. Vamos a ver, es un tema interesante porque es de violencia, habla de violencia en el medio ambiente laboral, en el lugar de trabajo, ¿no? Bien, se trataría también de los límites de la mundialización. La OIT tiene también como un inconveniente el que se ha acostumbrado a trabajar a nivel mundial, pero digamos con un estilo mundialista, en el sentido de tener en cuenta pues todos los países, pero no actuar simultáneamente, globalmente, sino mundialmente, por regiones, por países, digamos, por zonas. Entonces, claro, esto produce una cierta fragmentación y una dispersión. Está claro que no es lo mismo legislar para África que para Estados Unidos. Pero, sin embargo, la OIT no puede dispersarse de esa forma porque la globalización significa actualmente actuación holística, actuación simultánea. Es lo que se produce desde que se ha impuesto la digitalización. Y entonces esta dispersión tampoco es algo moderno, sino que es algo que es un residuo que está lastrando a la OIT, ¿no? Y finalmente hay otro lastre que es el hechizo, como yo le llamo, de los archivos y depósitos. La OIT es, por excelencia, es un gran archivo, es una gran librería, es un gran reservorio de toda clase de deliberaciones por parte del Consejo de Administración, de la oficina, de la conferencia, por parte de las direcciones regionales. Y luego también pues tiene toda clase de documentos dentro de sus archivos y eso que significa algo muy importante para ella, sin embargo su mantenimiento le hace distraer una gran cantidad de temas. ¿Cómo estamos entonces? Bueno, de alguna manera pues la OIT avanza y ha tenido un momento importante en el año 98 cuando cuando acuerda una declaración importante sobre principios y derechos fundamentales. ¿Qué significa esto? Significa que pues 4 derechos fundamentales van a ser elevados en una especie de cúspide en donde dentro de esa trama, que antes era un magma de convenios internacionales, de 189 convenios internacionales, de pronto vamos a tener un cierto dibujo geométrico en donde en su pirámide pues, están esos 4 derechos fundamentales que están expresados en 8 convenios de la OIT. A partir de ahí entonces se produce algo mágico. Se produce, digamos, una concentración de interés sobre esos 8 convenios y empiezan a producirse ratificaciones que hacen que esos 8 convenios sobre libertad sindical y negociación colectiva, sobre trabajo de la mujer, trabajo infantil, sobre esclavitud, sean los más ratificados de todo el conjunto. Hay entonces una pirámide de facto en donde en la cúspide esos grandes convenios que defienden los derechos fundamentales van a ser los más seguidos y los más acatados de todo ese conjunto. Bien, entonces esto es importante por lo que estoy comentando, que de ese magma hay una cierta articulación y estructura que va a permitir algo que hasta entonces pues, no había existido en la OIT, que va a ser el que, digamos, igual que ocurre en las constituciones, muchas constituciones, va a haber un grupo selecto de convenios que van a ser justamente los más importantes. Bien, ¿cuáles son las propuestas que desde el conocimiento que tiene uno, que siempre es incompleto porque la OIT es un universo gigantesco, en donde pues quizá los técnicos internos puedan decir algo, pero los externos pues nos vemos con grandes dificultades? ¿Cuáles son las propuestas? En primer lugar, yo propondría redactar un código de las normas de la OIT, es decir, de los convenios, en el sentido de que nosotros hemos tenido ya en la OIT un proyecto de código que se realizó en el año 39, se hizo en inglés un código de los convenios y de las recomendaciones de la OIT a semejanza posiblemente del código de leyes federales de los Estados Unidos. Es decir, que el United States Code of Laws ha servido como ejemplo y paradigma de ese código. Bien, ese código inicialmente en el 39 es una recopilación de convenios y recomendaciones. Estaba hecho en 2 partes, en fin, se podía, digamos, de una forma similar. El problema es que después de la Guerra Mundial, la segunda edición que se intenta ya es algo impresionantemente grande. Ya pues se pierde en 2 volúmenes gigantescos, en donde pues tienen 1500 páginas cada uno,
y en donde pues están no solamente los convenios y recomendaciones, sino toda clase de declaraciones de la OIT, de la conferencia, del Consejo de Administración, del director, también pues declaraciones de congresos que tienen algo que ver con la OIT, en fin, aquello se pierde en un magma enorme. A fin de cuentas, el ejemplo que sigue, el paradigma, es el ejemplo estadounidense, y en Estados Unidos el Código de Leyes Federales tiene actualmente unas 200.000 páginas y unos 300.000 artículos. Es decir, que ya pues, ha tenido que digitalizarse porque, digamos, continuar ampliando el Código de Leyes norteamericano era prácticamente imposible. Aquí se produce la segunda edición en francés, en español, en inglés, y ya no se vuelve a oír hablar más del código. Bien, ¿por qué entonces propongo yo el código? Pues porque, digamos, nos encontramos ante una situación que prácticamente hace imposible conocer bien los convenios. ¿Qué es lo que dicen los convenios? Los 189 convenios, extendidos uno detrás de otro, no nos dicen nada. Entonces, se trataría de hacer lo que hizo Justiniano con el código romano, o lo que hizo Napoleón con el código francés de civil, ¿no? En el sentido de un texto escueto en donde estén las principales reglas y normas, en este caso laborales, de los convenios de la OIT. Escueto y claro, pero respetando los convenios de la OIT. No se trata de hacer una ley nueva omnicomprensiva, se trata de que los códigos sean traducidos, digeridos y convertidos en artículos del código. En este sentido, entonces, pues los ejemplos que hemos tenido hasta ahora no nos sirven. Es decir, si metemos también las recomendaciones, si metemos las declaraciones que se hayan hecho por la conferencia anual, por el Consejo de Administración, etcétera, nos privamos de esa claridad que lo escueto permite para un lector ordinario. Y entonces, pues, nos veríamos con que prácticamente no tiene ningún resultado. Un código, en este tipo sencillo, solamente de los convenios, del tema normativo de legislación, permitiría además advertir, como ocurre con la tabla periódica de elementos químicos, la que se utiliza normalmente, pues advertir los agujeros, los espacios en blanco, y permitiría cubrirlos con posteriores convenios. En segundo lugar, la segunda propuesta sería revisar y refundir. Junto al código habría que revisar y refundir. Básicamente sería una refundición de una gran cantidad de convenios de la OIT que hablan de lo mismo. Por ejemplo, jornada, pero jornada dice un convenio, jornada en la industria. Otro dice jornada en el comercio, otro dice jornada en el sector del vidrio, otro dice jornada en la agricultura. Entonces, esos convenios que se repiten, como por ejemplo los que hablan de la mujer, convenio de la mujer en la industria, en las fábricas de botellas, pues todo esto se puede refundir en un solo convenio y se pueden revisar. Es decir, que evidentemente hay muchas revisiones, pero siguen ahí funcionando las revisiones, y se podrían también de alguna manera unificar las que hablan de un mismo tema, de una misma materia, ¿no? Una tercera propuesta sería completar la cúspide de convenios fundamentales. Esa cúspide está formada por, como hemos hablado, 4 derechos fundamentales que se traducen en 8 convenios internacionales en donde se expresan esos derechos fundamentales. Bueno, evidentemente la igualdad y no discriminación es un derecho fundamental, el trabajo infantil es otro, el trabajo forzoso, la esclavitud es otro, la prohibición, el tema de libertad sindical y negociación colectiva es otro, pero ahí falta algo. Es decir, en todo el elenco de los 189 convenios que tenemos ahora, hay otras materias que son también fundamentales. Y creo que habría que completar ese elenco de 4 derechos fundamentales con otros 2 más. Los 2 más es lo siguiente. En primer lugar, el de la prevención de riesgos laborales, es decir, el derecho a la vida. El derecho a la vida es importante y tenemos una gran cantidad de convenios que hablan de ese tema. Bueno, pues hablan mal, porque unas veces hablan de un solo riesgo, qué sé yo, el trabajo con el tema de la asbestosis, el trabajo que produce cáncer, y otro, en cambio, pues regula grupos de elementos químicos físicos que pueden producir un riesgo para la salud. Bueno, este sería un derecho fundamental que convendría, digamos, elevar al cuadro de derechos fundamentales con sus convenios. Y el otro sería, digamos, el derecho a una vida digna, o en otras palabras, a la seguridad social. Hay muchos convenios sobre
pensiones de vejez, de invalidez, de viudedad, sobre prestaciones, sobre asistencia sanitaria. Bueno, pues entonces todo esto forma parte de un único derecho fundamental, que es el derecho fundamental a la vida digna, y entonces pues debería de elevarse al máximo rango. ¿El problema que plantea esto? Plantea el problema de que no hay un solo convenio que nos permita a nosotros, pues, digamos, unificar en él todo el derecho fundamental. No hay un convenio de los que hay existentes que pueda ser un convenio que sintetice lo que es el derecho a la vida o el derecho a la existencia digna, ¿no? Bien, ese es un problema que se puede resolver, bueno, pues acordando otro convenio. Evidentemente, cuando se promulgan en el 98 los 4 convenios, los 4 derechos fundamentales, los 8 convenios, pues en el año 99 se dicta uno de esos convenios que van a ser elegidos como síntesis y expresión de derechos fundamentales. En cuarto lugar, habría que intentar consolidar la eficacia de los convenios de la OIT. Actualmente, digamos, el mecanismo o los mecanismos para, digamos, aplicar esos convenios son mecanismos bastante ineficientes. Por alguna razón, el Comité de Expertos para la aplicación de convenios y recomendaciones pues se ocupa de las memorias anuales, que son monumentos de indicaciones que, digamos, provienen de cada Estado miembro y, por tanto, son informes o memorias que, de alguna forma, son pro parte, que son pro bono del Estado que lo emite y que es difícil pretender que va a ser objetiva la memoria. Y, por otro lado, el Comité de Libertad Sindical pues se pierde y dura años en resolver, porque pregunta a los gobiernos, pregunta a los sindicatos, pregunta a las organizaciones de empresarios, y eso provoca una nueva ola de preguntas y de recursos, todo eso, y al final pues la solución es enormemente cortés, porque como el Comité de Libertad Sindical es tripartito, pues ninguna parte quiere salir perjudicada. Y después hay, digamos, la posibilidad de acudir al Tribunal Internacional de Justicia en La Haya, pero parece como si estuviera maldito. La OIT nos quiere acudir a ese Tribunal Internacional de La Haya, ha acudido algunas veces para temas de límite a principios de su existencia, en los años 40 y 50, muy pocas veces, pero desde entonces no ha vuelto a llamar. Se pretendió resolver el tema del derecho de huelga y el convenio 87 mediante un recurso al Tribunal Internacional de La Haya, y sin embargo no se utilizó ese procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que propondría yo para agilizar y para permitir una mayor eficacia? Un tribunal propio, del estilo del que, por ejemplo, existe en el Tribunal Arbitral del Deporte, que tiene su sede en Ginebra. Es decir, un tribunal de expertos independientes en donde pues, se pudiera, como a manera de un tribunal de justicia, resolver un conflicto entre partes mediante los mecanismos habituales de un tribunal de justicia, mediante intervención de las partes, defensa de una y otra, testigos, pruebas, etcétera, pero con la rapidez que no tiene actualmente el conjunto de mecanismos que utiliza la OIT. Bueno, en quinto lugar, me meto ya en algo bastante complicado, sería un listado de morosos, de estados incumplidores. La fórmula podría variar, pero la verdad es que la primera pregunta que plantea ese listado de estados morosos, de estados incumplidores, bueno, consiste en saber si eso es bueno o malo. Hay muchos detractores de esa posibilidad, de esa opinión, en el sentido de que para muchos sería quizá ahuyentar las ratificaciones. Sin embargo, por otro lado, el listado de estados incumplidores permitiría a los que cumplen por lo menos el saber que hay un seguimiento de los que no cumplen. Y que además, pues con ese listado, la OIT intentaría de alguna forma que estos incumplidores, que estos morosos, pues tuvieran de alguna manera algún aliciente para poder
cumplir con ellos. Hay un montón de países que ratifican convenios que después no cumplen. Y en este sentido, pues qué sé yo, pues por ejemplo, el caso de, no sé, no me gusta dar nombres, pero hay bastantes de países asiáticos que están en esta misma tesitura de ratificar convenios que después prácticamente no están observando, ¿no? Pero no solamente estados incumplidores, también creo que ese listado debería comprender a las grandes multinacionales. El problema de la OIT, o uno de los problemas de la OIT, consiste en que tiene un funcionamiento demasiado encerrado en el nivel gubernamental, nivel de Estados miembros. Entonces, no mira la actuación a nivel de empresas multinacionales y de sindicatos globales. Con lo cual, entonces, se pierde lo mejor. ¿Lo mejor qué es? Pues lo mejor, por ejemplo, es lo que ocurre en los años 90, la catástrofe de Bhopal, donde mueren 20.000 personas por una fuga de gas venenoso en una fábrica de productos pesticidas en la India, en el norte de la India. ¿Qué pasó ahí? Pues pasó ahí que la OIT no estaba, ni se le llamaba. La OIT, aquello se resolvió pues por intervención del gobierno de Estados Unidos, intervención del gobierno indio, por las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y los abogados defensores de los afectados. Quien dice esto dice en 2014, en la catástrofe de Bhopal, en Bangladesh, 1.200 obreras del textil, se hunde un edificio lleno de fábricas de textil, en donde pues, las vibraciones hacen que se caiga, se derrumbe el edificio de 8 plantas y que además se incendie y mueran abrasadas 1.200 obreras. Solución, se forma una mesa negociadora con ONGs, con sindicatos globales como Industry All y bueno, y empresas multinacionales responsables, que son 4 o 5 que consiguen después arrastrar al resto de las empresas multinacionales, salvo las norteamericanas. Entonces se forma una mesa en donde se acreditan y se firman un acuerdo importante de crear una inspección de trabajo válida. ¿Dónde estaba la OIT? La OIT se le invitó a la OIT a presidir la mesa de negociación, que por cierto tuvo que tener sus reuniones auspiciadas y pagadas por una ONG alemana, en este caso, ¿no? Bien, entonces hace falta que la OIT se mezcle y se meta en ese nivel a ras del suelo diario de los conflictos entre las multinacionales y los trabajadores a nivel de todo el mundo. En sexto lugar sería completar, digamos, en este sentido, el salto a la globalización. ¿En qué sentido? En el sentido, hombre, de que hay nuevos temas que ha producido la digitalización. Por ejemplo, las cadenas de suministro nacionales e internacionales. Cuando, por ejemplo, IKEA fabrica qué sé yo, pues un armario, un ropero, no sé cómo lo consideran ustedes en su respectivo país, bueno, pues lo encarga a una empresa local para que lo fabrique. Entonces hay una cadena de suministro internacional, por ejemplo, de IKEA, pero también estamos hablando pues de la FAMAC, de esas empresas multinacionales de Silicon Valley que encargan pues a China o a la India componentes de o a Corea, componentes de sus productos, ¿no? Entonces, no hay nada respecto de cadena de suministro y de los derechos en estas cadenas de suministro. No hay nada de forum shopping. Es decir, cuando una multinacional te hace firmar a ti, que eres aviador de esa compañía aérea internacional, te hace firmar un contrato donde dice que tú estás en Irlanda y que te sometes a la ley irlandesa y los tribunales irlandeses. ¿Por qué? Pues porque a la multinacional le interesa ese tipo de legislación, ese tipo de tribunal. Entonces el forum shopping es el mercadeo de tribunales o el mercadeo de legislación, el law shopping, en el sentido de que, bueno, pues yo te hago firmar un contrato diciendo que te somete a la legislación de Dubái, por ejemplo, porque es mucho más interesante que la alemana o la holandesa. Hay otros temas, por ejemplo, el trabajo en plataformas, la economía colaborativa. En Amazon, pues cuando uno pide un paquete, todos hemos pedido paquetes de Amazon, pues lo que no se da uno cuenta es que, bueno, pues está, digamos, metiendo bajo el control de la sede mundial de Amazon y entonces, pues a lo mejor, cuando uno tiene una queja, pues llama a la oficina de quejas de Amazon y le responden inicialmente en inglés, hasta que entonces pues uno dice que es, pues no sé, dominicano y le contesta en español. Pero realmente el control en digamos, en todas estas plataformas
es totalmente globalizado, es mundial y simultáneamente mundial. También otros temas, en fin, no voy a decir aquí todo, pero aquí habría que hablar en la recuperación a través de la digitalización de temas como la precariedad en el empleo, como las subcontratas, como el teletrabajo, como el contrato de 0 horas, toda una serie de temas que no están vistos, algunos sí, trabajo a tiempo parcial, por ejemplo, pero muy poco vistos por la OIT. En séptimo lugar, límites a la libre competencia. La competencia ha sido el gran enemigo de los derechos sindicales y laborales. La competencia mercantil ha impedido o ha atacado o se ha enfrentado siempre que ha podido pues, a temas como es el sindicato, como es una coalición de trabajadores, como es la formación de grupos de trabajadores para negociar sus condiciones de trabajo, y se ha enfrentado también pues, a los convenios colectivos o a contratos colectivos. ¿Por qué? Hombre, pues porque entiende que son coaliciones, digamos, de competencia desleal, porque entiende que los sindicatos pues buscan utilizar una posición de predominio, dominante, en fin, toda una serie de supuestos que realmente no tienen sentido respecto del derecho del trabajo, ¿no? Así que entonces pues tenemos ahí esa temática que siempre se encontrará uno enfrentado a la libre competencia. En Europa hemos tenido 3 casos muy señalados, como han sido los casos Viking, Laval y Riffert, que se producen a finales de la primera década de los 2000, y entonces pues ahí se adopta una postura que parece equilibrada. Hombre, digamos, hay que compensar cada derecho fundamental y entonces pues reconocer uno y otro en la medida que no termine eliminando al anterior, al contrario. Pero en tema de libertad sindical, ¿cómo se puede permitir a medias la libertad sindical o a medias la negociación colectiva? Exactamente no lo sabemos, y realmente en lo que ha parado eso es justamente, por lo menos en Europa, pero también en otros países, en una, digamos, reducción de la libertad sindical. En octavo lugar, impregnar de bilateralismo la transnacionalidad, digamos, la actuación de la OIT. En la OIT tenemos muy bien, y además colocada en todo el centro de su actuación, el tripartismo. Tenemos la actuación conjunta de sindicatos, de empleadores y de gobierno. El tema es que el tripartismo, hombre, que a veces no es lo más adecuado para resolver todos los problemas. Es decir, el gran hermano, los gobiernos, algunas veces no actúan de forma independiente o algunas veces tienen intereses que coinciden con alguna de las partes y por tanto pues no tiene una actuación que pudiera ser de árbitro, que es lo que se pretendería que hiciera el gobierno. Entonces a veces quizá lo más interesante sea el bilateralismo. Y en este caso, pues por ejemplo, también en la Unión Europea se puede mencionar un elenco, una gran cantidad de comités paritarios. Bien, es verdad que a nivel europeo, por sectores, ¿no? Aquí, pues, digamos, el bilateralismo habría que completarlo y habría que fomentarlo allí donde se produjera. Que se produce el bilateralismo en una situación de catástrofe como puede ser Bhopal o esta de Bangladesh, pues entonces ahí, en un sitio que es localizado, que es en Bangladesh, en Rana Plaza, o que es en Bhopal, el norte de la India, pues la OIT debería de fomentar, de facilitar, de auspiciar las negociaciones a nivel bilateral o multilateral, porque también hay que tener en cuenta que en la transnacionalidad los sindicatos globales hacen un papel importante, pero que parece que están siendo sobrepasados por las ONGs, las organizaciones no gubernamentales y por las organizaciones de derechos humanos. Están actuando con mucha más dinámica y tienen mucho más arrastre a nivel de redes que lo que tienen los sindicatos. Bueno, voy a ver hasta dónde llego, pero en fin. En noveno lugar, la OIT debería interesarse en fomentar el comercio transnacional en 2 niveles diferentes. Por una parte, respecto de las empresas multinacionales que desde los años 90, a raíz de escándalos muy sonados de Nike y de otras empresas deportivas del textil, pues comienzan a adoptar de buena fe y de buena voluntad códigos de conducta y declaraciones de responsabilidad social corporativa. Entonces, en base a eso, pues intentar que se expanda al máximo la firma
ya sea unilateral o ya sea bilateral, de códigos de conducta y declaraciones de responsabilidad de ese tipo, ¿no? En este sentido, pues hay algunos que son muy importantes. Creo que IKEA es uno muy ejemplar, pero también hay otros que se podrían tomar como modelos. Y por otro lado, también las cláusulas sociales de los acuerdos de libre mercado. Acuerdos de libre mercado donde, en fin, el más importante es el NAFTA, que ahora se llama de un nombre muy complicado que le apetece mucho a Trump, y se han firmado una renovación que, bueno, habrá que estudiarlo, pero bueno, pues también a todos los niveles. En América Latina hay también acuerdos de libre comercio, y en Asia están también proliferando, etcétera, y ahí también habría que intentar introducir cláusulas sociales, ¿no? Bien, y creo que voy a terminar porque ya me he pasado, ¿no? Me parece que me he pasado un poquitín. Sí, me he pasado un poquitín. Bueno, un décimo punto que sería vigilar las excepciones legales a la aplicación de las leyes laborales. Se están extendiendo cada vez más excepciones legales que pueden ser de dos tipos. O, digamos, de conjuntos de normas que se refieren a un tema concreto y muy importante, como puede ser el despido, excepción legal a las normas sobre despido justificado, por ejemplo, ¿no? O bien excepciones a todo el derecho del trabajo. Entonces, en este sentido, hay ejemplos de todos los gustos. Por ejemplo, las zonas francas de exportación. Hay zonas francas de exportación en prácticamente todos los países de Asia y también en muchos países del resto del mundo. Pero, por ejemplo, hay países, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, que tiene una barbaridad de zonas francas que no son ni siquiera de exportación en el puerto, de fábricas que se establecen en un puerto y entonces pues se les exime de impuestos, etcétera, para que puedan fabricar y exportar directamente, sino que están, por ejemplo, a nivel de universidades, zona franca de universidades, zona franca de productos farmacéuticos, de toda una serie de cosas. Por ejemplo, en Dubái hasta 30 zonas francas que tienen exenciones de impuestos y de otras franquicias, pero que también están entrando en toda una serie de exoneración de derechos laborales. Por ejemplo, la inspección de trabajo no entra en las zonas francas, los sindicatos tienen dificultades, los convenios colectivos se desprecian, el trabajo de la mujer, pues bueno, tal como sea, ahí en la zona franca, pues se respeta por las autoridades. Es decir, que prácticamente en la mayoría de estas zonas francas, China tiene muchas de ellas, en la mayoría de esas zonas francas, pues el derecho al trabajo prácticamente es un huésped que no es deseado. Eso habría que intentar romper, pero es muy difícil porque realmente, bueno, pues caramba, están instaladísimas esas zonas francas que tienen, por cierto, distintas denominaciones. Pero por otro lado, bueno, pues tenemos mucho más cerca mía en Europa y en otros países, pues hay exenciones de puntos concretos, básicamente del despido justificado. ¿Por qué en Italia las empresas de menos de 15 trabajadores están exentas de la justificación del despido, en el sentido de que no tienen el derecho de readmisión, sino solamente de una indemnización hasta 6 meses? ¿Por qué en Alemania las empresas hasta 10 trabajadores tienen también esa misma exención? Empresas, bueno, tienen entre 5 y 10 trabajadores, hay un estadio intermedio. ¿Por qué también en Inglaterra pues hay digamos, un proceso también referente al despido de cualificación para poder reclamar un despido como no justificado que va hasta 2 años? En los 2 primeros años de un trabajo de una persona no puede reclamar un despido justificado. En otras palabras, hay despido libre en los 2 primeros años en Inglaterra. Entonces, ¿por qué en estas justificaciones? Habría que intentar, mediante un convenio, mediante una ley obligatoria, no una recomendación, el intentar regularlo. Bueno, yo me paro aquí porque realmente pues no tengo más tiempo y me gustaría también escuchar las preguntas de los colegas de América Latina. Muchas gracias.
Antonio, muchísimas gracias por su interesante exposición. Vamos a dar ahora paso a la ronda de comentarios, preguntas y respuestas que realizan nuestros participantes a través del chat de esta aula virtual. Queremos recordarles que para el próximo jueves contamos también con un invitado, un profesor español, el profesor Jaime Cabeza Pereiro, quien nos va a conversar sobre uno de los convenios de la OIT, justamente el último, que trata sobre trabajo doméstico, que es el convenio 189. Por aquí el profesor Oscar Hernández Álvarez comenta: buenas noches, Antonio. Bienvenido a nuestro espacio, es un honor tenerte entre nosotros. Esperamos seguir interactuando con los colegas españoles, escribe Oscar Hernández. La primera pregunta la hace David Esteban Rojas, de Colombia. ¿De qué manera se puede asegurar la vigencia del derecho de huelga y negociación colectiva en la Revolución 4.0? A propósito de los convenios 87 y 98 OIT. ¿El contexto? ¿Sí? Sí, adelante, ¿Sí? profe. Bueno, sí. Pues la verdad, lo cierto es que es muy complicado el derecho de huelga, pues porque en la Revolución 4.0 prácticamente no se tiene a un interlocutor. El interlocutor es el algoritmo de una máquina, es una plataforma, y entonces en esa Revolución 4.0 todo se mueve por algoritmos. Es decir, bueno, pues o contratos inteligentes en el sentido de que si ocurre esto, la respuesta es esta. Si usted hace esto, pues yo hago lo otro. Es muy complicado. De todas formas, recientemente hay un libro que les recomiendo a ustedes, que es de Kurt Gabriel, en donde pues se habla un poco de toda esta temática en el sentido de que hay que recuperar la iniciativa y hay que personalizar más allá de las plataformas. Como digo, es complicado pues porque uno se pierde entre empresas interpuestas, entre empresas nacionales, locales, que no tienen responsabilidad, entre empresas que están muy lejos y que son las realmente importantes, pero el sindicato no llega. Otras veces el gobierno está amparando a esas empresas multinacionales, pues porque no le interesa que puedan marcharse del país. Estoy hablando, por ejemplo, de muchos países de Asia, en donde, digamos, su objetivo principal es atraer las inversiones de las empresas multinacionales para crear empleo y para invertir. Entonces, pues el gobierno se erige en una especie de defensor a ultranza de las empresas multinacionales. Es difícil, pero no es imposible, porque también actúa a favor de los sindicatos la digitalización y la revolución 4.0. Es decir, que los sindicatos, gracias a la digitalización, pueden llegar donde antes no llegaban. Un sindicato local, pues antes no conocía quién era el verdadero dueño de su empresa. Ahora mismo puede incluso interlocucionar con el director de recursos humanos, ¿no? Entonces, pues ahora mismo tendrían los sindicatos que adaptarse a ese sistema. Problemas, pues que los sindicatos globales tienen a su vez que justificarse frente a los sindicatos nacionales, que son muy celosos de su propia autonomía. Resulta que un problema nacional de un país, pues el sindicato del país no quiere que sea el sindicato global el que lo resuelva. Entonces tenemos digamos, esta complicación que se ha dado ya en algunos casos. Cuando no se produce ese problema es porque el sindicato no existe o es tan débil. Ahí tenemos el caso de Guatemala, con el caso de Russell Athletics, Honduras, en donde el sindicato pide ayuda a las ONGs norteamericanas para que le ayuden frente a esa multinacional del textil, ¿no? Pero bueno, quiero decir que hace falta tiempo, y lo que hay que tener es claras digamos, las metas y quiénes son los interlocutores. ¿Qué es posible saltándose esas plataformas, saltándose esos algoritmos y saltándose pues esa visión neutra que aparentemente pues tienen pues todas estas fórmulas que estamos nosotros utilizando prácticamente día a día? Ok, gracias, profesor. Por aquí hace un comentario. Hace un comentario Marta Hernández, no nos indica de qué país, pero nos dice:
Con cada conferencia se evidencia más la necesidad de tomar los temas actuales que modifican el derecho del trabajo tradicional para adecuar sus estructuras. Cierra el comentario indicando, ya estamos en cuenta de los intereses encontrados que se enfrentan a nivel mundial. Tampoco es fácil para la OIT sortear esos escollos. Es más un comentario, no sé, profesor, si tiene algo que agregar sobre esto. Sí, la verdad es que la OIT tiene que solventar, pero vamos, ya se están acercando, la OIT se está acercando. Por ejemplo, el servicio doméstico parece que no, pero sin embargo es un tema que es un poquito al margen de lo habitual en la OIT, que hablaba de horas de trabajo, pues de vacaciones, de la mujer, una serie de aspectos que se repetían uno tras de otro, ¿no? El servicio doméstico es otra cosa diferente, está en la zona gris, en la zona, digamos, de circunvalación del derecho de trabajo clásico, ¿no? El convenio que parece que se va a aprobar ahora, en junio, sobre violencia en los centros de trabajo, también es un tema que no es que sea nuevo. Violencia siempre ha existido respecto de la mujer trabajadora y respecto de, pues bueno, del jefe y del subordinado, ¿no? Pero bueno, el caso es que nunca, hasta ahora que yo sepa, se había introducido como tema en los convenios de la OIT. Y esto nos lleva un poco al problema, creo que puede ser el más difícil, y es el tema de cómo se seleccionan los temas, digamos, para la deliberación en la conferencia que se hace en dos conferencias. Entonces, pues esto en principio se hace por la oficina que, bueno, pues de alguna forma le llegan los temas y entonces decide pues lo pasa a la conferencia decide un tema, entonces pues la oficina elabora un informe, ese informe después pasa ya a la conferencia, o sea que vamos a ver, oficina, consejo de administración, conferencia, en la conferencia hay, bueno, pues digamos un debate, se pasa a la siguiente conferencia, al año siguiente, con un informe, segundo informe nuevo. Bueno, entonces todo esto es complicadísimo, todo esto es tremendo, pero sobre todo, digamos, hay un descontrol de la elección de temas. Habría que de alguna forma, pienso yo, ¿no? De alguna manera ver cómo se pueden adoptar los temas de manera más rápida y más actualizada, porque tal como vamos, o bien es un gobierno, o bien es un sindicato, o bien es un empresario el que dice que no, y se acabó ya entonces la temática, ¿no? Ok, gracias, profe. Por aquí nos indica Raúl de Perú, profesor Ojeda Vilés, los saluda Raúl de Perú. Una pregunta, desde su óptica, ¿cuán eficiente es en su labor el Comité de Libertad Sindical? ¿Necesita urgente una reestructuración para aplicar sus fines? ¿Cuán eficiente? Es poco eficiente en mi opinión, desde mi óptica, ¿no? Sabemos que ha tenido resultados en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en Indonesia había una situación hace ya como 20 años en donde se encarcelaba a los líderes sindicales, se prohibían las huelgas, entonces a raíz de condenas por parte del Comité de Libertad Sindical, que viene expresada por la conferencia, pues, digamos, Indonesia cambió su opinión y ratificó los 8 convenios fundamentales, ¿no? Bueno, algunas veces sí ha habido resultados. Para Europa no hay resultados demasiado palmarios, ¿no? A España, pues, se le ha llevado ante el Comité de Libertad Sindical recientemente con la Ley 3/2012 de reforma en la crisis financiera internacional, y bueno, pues ahí pues, se ha dado una solución que todavía no es definitiva al respecto. Ahora pues se también ha planteado otra queja, pero no acaban de terminar los asuntos. Y cuando acaban de terminar, lo normal es pues el habla cortesana, el trato exquisito, digamos, los términos sería de desear que el gobierno, a través de los medios que estimara oportunos, pusiera término a esta situación en la medida que le fuera factible. Entonces, bueno, el Comité de Libertad Sindical, la verdad es que hasta ahora no es demasiado eficaz. Bien que es verdad que está formado por el tripartito, y aquí tenemos entonces pues, esos problemas del tripartismo. Por eso es por lo que yo pensaba que quizá un tribunal independiente, del estilo del Tribunal Arbitral del Deporte,
resolvería todos esos temas porque, digamos, todo lo que significa dilaciones por enfrentamientos entre los tres grupos quedaría al margen. Ok, gracias, profesor. Por aquí, Marcelo Gabriel Olmedo, de Argentina, hace un comentario a propósito de una de las propuestas que usted hace. Un código laboral de la OIT que tenga los presupuestos mínimos a respetar, claro, escueto, y que sea atendible para todos. Y las ONG están ocupando un lugar que están dejando los sindicatos. No sé si quiere agregar algo sobre esto. Pues coincido con él totalmente. Es decir, que bueno, el código tiene que ser claro o no va a ser un código del estilo simple, directo del Código Civil francés o del Código de Justiniano. Y de lo que se pretende es que sirva para clarificar. Si se pone a meter pues las deliberaciones de la conferencia de cada año, con lo que significa de cientos de miles de páginas, etcétera, no sirve para nada. Y, hombre, y luego, evidentemente, las ONG son mucho más ágiles que los sindicatos, por lo menos lo están demostrando. No sé, pues hay que alabar a algunas organizaciones como son, por ejemplo, la Asociación Promaquila, que es una asociación norteamericana que defiende los derechos fundamentales en toda la situación de las subcontratas en el norte de México, o la ONG Ropa Limpia, que fue fundamental en el acuerdo que se llegó en Bangladesh en el 2014 para ese tema del incendio de Rana Plaza. En fin, hay organizaciones que están muy comprometidas, además de despachos jurídicos de derechos humanos que se dedican a defender a los sindicatos y los trabajadores. Pero, de todas formas, no podemos, en este tema de la OIT, defender solamente a una de las partes. También hay que tener en cuenta que en estos casos de derechos humanos y derechos mínimos laborales también se comprometen multinacionales muy importantes. En el caso de Bangladesh, el acuerdo de Rana Plaza fue a iniciativa de una multinacional británica, por lo que se consiguió ese acuerdo tan importante, ¿no? O sea, hay multinacionales que son responsables al máximo. Y entonces se trata de que la OIT detecte a esas multinacionales y detecte a esos sindicatos globales y también a las ONGs para armar con ellas pues una negociación. Gracias, profesor. Por aquí Gustavo Saturno, venezolano, quien es profesor también de Derecho Laboral y ha sido videoconferencista aquí en nuestros espacios de jueves de videoconferencia, a quien saludamos y agradecemos que esté aquí, que vive en Panamá, nos indica lo siguiente. Estimado profesor, ante todo, enhorabuena por su intervención, tan lúcida como siempre. La OIT jugó un papel fundamental en Latinoamérica en el siglo XX, tanto en la fundación del derecho laboral latinoamericano como con su intervención acertada en procesos políticos autoritarios que violaron muchos de sus convenios. Sin embargo, hay quienes piensan que en la actualidad su influencia ha disminuido bastante en la región, sobre todo frente a algunos regímenes políticos latinoamericanos que violan abiertamente la libertad sindical y están produciendo un número importante de migraciones laborales. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Debería la OIT involucrarse más en estos procesos? ¿Es esto una demostración más de su parálisis? ¿O debe mantenerse al margen de estos asuntos por ser un tema más de índole político que laboral? Efectivamente, ahí tenemos ese problema, ¿no? Por cierto, la importancia de la OIT en la formación de los códigos de trabajo latinoamericanos y de las legislaciones, hay un artículo muy interesante de Villasmil, de un colega de ustedes, catedrático de Andrés Bello, que, bueno, recomendaría. Bueno, el tema es el siguiente. Ha habido momentos delicadísimos a punto de desaparecer la OIT por el tema de, digamos, apoyar una opción política determinada en un momento determinado. Concretamente me refiero al momento en que la OIT apoyó a OLP, a la Organización de Liberación Palestina, en frente del Estado israelita por el tema de la agresión que sufrió Palestina, bueno, que sigue todavía,
en el tema este de los territorios palestinos, ¿no? En ese momento, el sindicato, la gran confederación sindical norteamericana, se retiró de la conferencia de ese momento, de los años 60 y tantos, y poco después Estados Unidos denunció su pertenencia a la OIT y se retiró. Estuvo varios años fuera de la OIT. La participación de Estados Unidos en la OIT, en el presupuesto, en el budget de la OIT era del 25%. Ese 25% desapareció. La OIT estuvo a punto de quebrar. Volvió Estados Unidos, pero siempre ha puesto de relieve que no quiere ningún tipo de injerencia política de la OIT o de, digamos, algo que pueda ser conectado con el tema político. Ocurre que hay fricciones ya cuando se está hablando del encarcelamiento de líderes sindicales que al mismo tiempo son líderes políticos. Y eso es muy frecuente, es decir, que líderes obreros son al mismo tiempo líderes del sindicato y líderes del partido político. Entonces, en esas situaciones, Estados Unidos viene manteniendo una postura muy clara en contra de eso. ¿Qué se podría hacer? Pues la verdad es que frente a esa amenaza, teniendo en cuenta que Estados Unidos pues, no ha ratificado convenios como el 87, no lo ha ratificado, ni tampoco muchos convenios. Estados Unidos ha ratificado algún convenio de la OIT, pero en su mayor parte no ha ratificado ninguno, y antes, cuando la OIT era de Sociedad de Naciones, no había entrado. Entonces tenemos ese problema, ¿no? Creo que la solución, por ejemplo, el actual director general, Guy Ryder, pues es muy consciente de ese tema, porque es un viejo sindicalista británico. La solución quizá no pase por un protagonismo de la OIT, sino por, digamos, dar su audiencia o dar apoyo a los interlocutores nacionales. En el caso venezolano, pues parece que una intervención de la OIT ahora mismo sería quizá contraproducente, pero de alguna forma algo tiene que hacer. Es decir, que lo ha hecho ya en países asiáticos, declaraciones de condena. Entonces, pues, debería hacerlo también ahora, ¿no? Alguna declaración de condena concreta de algún líder sindical, concreta de algún tipo de encarcelamiento, concreta, en fin, ya en el sentido que ya he expresado, pero no es de recibo que la OIT permanezca impávida a pesar de la grave amenaza que le puede venir de una retirada segunda que haría de Estados Unidos. Gracias, profesor. Por acá, Esteban Chacón Rojas, de Costa Rica, quien es uno de los participantes de nuestro seminario virtual de futuro de Derecho del Trabajo que inició este martes pasado, hace la siguiente pregunta. En tiempos donde en nuestros países abundan corrientes que buscan alejarse de organizaciones internacionales, por ejemplo, euroescepticismo en España u otros intentos en Latinoamérica de separarse de distintos organismos internacionales, para bien o para mal, ¿qué tanto se podría valorar y prever una reacción de rechazo por parte de los estados y grupos de poder económico a esta serie de mecanismos que ampliarían el ámbito de aplicación y sanciones por parte de la OIT? ¿Qué aspecto clave podría ser crucial para llevar a cabo las propuestas de reforma? Hay ese escepticismo y hay ese rechazo. Pero hay un tema muy importante que yo creo que actúa en sentido contrario, y es el tema reputacional. Los gobiernos y las empresas multinacionales cuidan mucho su reputación internacional, cuidan mucho la opinión pública internacional, lo que puedan decir las redes sociales, lo que pueda decir la prensa y lo que puede decir, digamos, el país en su conjunto frente a una posible retirada. Entonces, pues, es una temática que, bueno, está desde luego en tablas. Hay efectivamente ese escepticismo, pero por otro lado, ningún país se retira. Es muy difícil que se retire por el tema reputacional. Es un tema muy interesante que pasa muy desapercibido, pero que puede llevar a quebrar a una empresa multinacional o puede obligar a una desinversión internacional en un país concreto.
que se condena por sus violaciones de derechos humanos, por ejemplo. El turismo, las inversiones, las multinacionales pueden huir de un país precisamente por ese tema. Entonces, la reputación es un tema que hay que tener muy en cuenta. Lo que pasa es que es algo muy indefinido, ¿no? ¿En qué consiste? Bien, es en el prestigio de una multinacional. Bien, es verdad que cuando ocurrió lo que ocurrió con Nike, cuando se divulgó que utilizaba trabajo infantil con niños de hasta 5 años, para hacer balones de fútbol en el año 60 y tantos, pues el descrédito y el escándalo fue internacional y sin embargo Nike no perdió beneficios. Bien, es verdad también que Nike reaccionó de inmediato y Nike aprobó una declaración de responsabilidad social corporativa y entonces pues suscribió un acuerdo con una empresa local de aquel país, no recuerdo exactamente cuál podría ser, pero bueno, uno de los países asiáticos, para que le fabricara esos balones, pero con la que se comprometió esa empresa local a no contratar a menores de 18 años. Entonces, pues claro, digamos, eso puede justificar por qué no perdió beneficios. Después se supo que esa empresa local subcontrataba con otras empresas que sí a su vez empleaban a menores de 18 años, pero eso fue más tarde. O sea que entonces, bueno, ahí están todos estos elementos, no es tan sencillo, son elementos complejos, pero no parece que nadie se vaya de la OIT. Los 185 países siguen ahí a pie firme y los que quedan pues son, bueno, no sé, Vanuatu, son países pequeñísimos que no tienen mayor importancia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay efectivamente escepticismo, pero no parece que sea superior al temor, al desprestigio y a la amenaza reputacional. Bueno, profesor, por aquí nos quedan 3 preguntas más para no abusar tanto del tiempo. Vamos a leer esas 3 preguntas. Una la hacen a través de una persona que está presente aquí en Zoom y las 2 últimas a través de Facebook, quienes nos están viendo en vivo por Facebook. Vicente Romero, de Venezuela, es muy interesante sus pretensiones. Los cambios son necesarios, pero los estados en su mayoría incumplen los tratados. ¿Por qué considera usted que un código es más eficaz si al fin y al cabo va a tratar lo mismo, pero más simplificado? Después dirán que el código implica siempre revisar esa biblioteca ruinosa. Bueno, el código es importante porque, digamos, se trata de poner uno detrás de otro, agrupado por materias, lo que se ha dispersado en 189 convenios. Cuando uno lee el elenco de convenios, se pierde. Ya solamente leerlo se pierde. Se los puedo leer, los tengo aquí delante, y es algo que uno finalmente no sabe. Y cuando uno entra en los convenios, pues hombre, tiene que tener muy en cuenta que no es lo mismo para la industria, que para el comercio, que para la agricultura, que si para esta industria determinada de los muebles, pero al final de cuentas sí son parecidos, se superponen. Entonces el código, que no tiene mucho que ver con la refundición, sino el código lo que hace es poner los preceptos claros. Y creo que eso es fundamental para que nos aclaremos nosotros, para que sepamos por dónde andamos, porque la masa de 189 convenios es una masa demasiado grande. Ok. Gracias, profesor. Por acá, las preguntas que hicieron por Facebook. María Eugenia Muñoz, de Argentina. ¿Existe algún convenio de la OIT sobre los trabajadores de plataformas como Globo, Rappi, Uber, etcétera? De la OIT no hay ningún convenio sobre plataformas. Vamos a ver, de condiciones de contrato, con condiciones de trabajo, pues hay bastante sobre tema de salarios y sobre todo de jornada, de vacaciones pagadas, de descanso semanal, de todo eso hay mucho. Pero después ya uno se aparta de esas condiciones básicas de trabajo y realmente no encuentra gran cosa. De tipos de contratos laborales, pues el contrato a tiempo parcial, pues algo temporal. Después de terminación del contrato está ese convenio que apenas han ratificado 36 países, en donde, bueno, pues hombre, que se pide alguna causa justificada para despedir, pero 36 países ratificantes de 185 prácticamente es una minoría, ¿no? Así que entonces, pues,
no hay nada. Y tampoco que yo sepa, hombre, se puede buscar dándole vueltas a alguna conexión con algún convenio, pero ahí vendría el código, la ventaja del código, ver por materias, condiciones de trabajo, pues salario, jornada, después ya pues prevención de riesgos laborales, pues temas de cualquier otra que fuera, ¿no? Entonces, pues ahí sí se podría, digamos, investigar con más claridad. Ok. Por acá, la última pregunta que la realizaron también a través de Facebook, Carolina Cáceres de Perú. Las empresas españolas en Perú tienen graves acusaciones por transgresiones a los derechos fundamentales al trabajo y a la sindicalización que no se atreven a transgredir en sus países de origen. ¿La OIT ejerce alguna acción al respecto? ¿Qué conocimiento tiene? Que yo sepa, no. Yo conozco digamos, las acusaciones a Telefónica, por ejemplo, de España, en Perú y en Argentina también, y a otras multinacionales, pero que yo sepa no hay por parte de la OIT intervención en esos aspectos. De todas formas, esto sobrevendría por una denuncia de los sindicatos locales, o bien de la Confederación Internacional Sindical, ¿no? de la CSI, ¿no? Pero que yo sepa, en fin, es muy complicado bucear en los anuarios, digamos, en las codificaciones que hay de las decisiones del Comité de Libertad Sindical. Creo que no hay demasiado al respecto, ¿eh? Perú, por otra parte, no sé si tiene un tipo de interiorización de los convenios internacionales directa o indirecta. En Latinoamérica suele haber una interiorización directa, no necesita una ley interna para transponer al interior las normas de los convenios internacionales. En este caso, entonces, también se podría acudir, si fuera directa, en Perú, se podría acudir a los tribunales locales, nacionales, los peruanos, ¿no? Pero, en fin, volviendo a la temática, no conozco, y la verdad es que es fácil que no se conozca porque hay, bueno, hay, digamos, codificaciones de las resoluciones del Comité de Libertad Sindical cada X tiempo, pero son ya demasiadas y son inabarcables. Muchas gracias, profesor. Por aquí un último comentario que hace Viviana Díaz, la doctora Viviana Díaz de Argentina, quien también nos ha acompañado en estos jueves de videoconferencias y a quien mandamos un saludo. Le indica felicitaciones, muy clara su exposición. Bueno, con esto finalizamos la ronda de comentarios, de preguntas y respuestas. Agradecemos al profesor Antonio nuevamente por habernos acompañado en este espacio. Les recordamos a todos los presentes que estaremos publicando sobre nuestros próximos eventos, Seminario Virtual de Derecho Constitucional del Trabajo que inicia en junio, sobre los seminarios presenciales que este año serán dos, uno en República Dominicana y el otro en Argentina. República Dominicana a mediados de año y en Argentina a finales de año. Ya estaremos haciendo las publicaciones a través de nuestras redes sociales y a través de la página web de Universitas Fundación. Igualmente, les recuerdo nuevamente, el 13 y 14 de junio se va a celebrar el 10º Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en su versión virtual. También estaremos dando todos los anuncios a través de nuestras redes sociales y la página web. Bueno, profesor Antonio, muchísimas gracias nuevamente. Queda en sus manos el micrófono para despedirse de nuestros participantes. Muy bien, pues yo muchas gracias por la atención. Ha sido muy interesante. Las preguntas realmente, bueno, denotan que están ustedes al tanto y han tocado aspectos muy sensibles de lo que, bueno, debería ser el debate. Debería ser. Este año hay reuniones, conferencias, congresos con ese mismo tema en todo el mundo y vamos a ver si la OIT, pues, reconoce que hay un clamor respecto de, hombre, no es inactividad, sino es, digamos, el meterse en faena y, digamos, a nivel de calle. No a nivel de Estado, saber lo que dicen, sino también a nivel de calle con las multinacionales y con la digitalización. Y hasta la próxima. Gracias, profe. Bueno, gracias a todos los participantes que estuvieron hoy aquí presentes en nuestra salón virtual o aula virtual, y los que nos escucharon a través de la fanpage de Facebook, por Facebook Live.
Nos vemos el próximo jueves de videoconferencias con un tema muy interesante que es el convenio 189 de la OIT. Va a comentar sobre esto el profesor Jaime Cabeza Pereiro de España. Hasta el próximo jueves. Dios mediante. Chao.